Este es el primero de una serie de tutoriales en los que se repasará formulación y nomenclatura inorgánica. En el de hoy vamos a ver qué se entiende por valencia y número de oxidación y veremos también las nomenclaturas que actualmente acepta la IUPAC para los compuestos inorgánicos. A lo largo de otros tutoriales de esta serie se van a repasar los óxidos, hidruros, ácidos hidrácidos, hidróxidos, ácidos oxoácidos, sales de ácidos hidrácidos y oxisales, tanto neutras como ácidas. Antes de comenzar a estudiar química inorgánica se deben de tener claros dos conceptos, el de número de oxidación y el de valencia. El número de oxidación sería la carga eléctrica parcial que va a aportar cada uno de los átomos que forma un determinado compuesto. Este número de oxidación va a ser un número natural con un signo positivo o negativo debido a la pérdida o ganancia de electrones por parte de ese átomo para enlazarse con otro en el compuesto. En cambio, la valencia de un átomo va a ser un número natural que indica los electrones que este átomo gana, pierde o comparte con otro átomo cuando se une con él mediante un enlace iónico o covalente. Los elementos metálicos van a tener números de oxidación positivos porque tienden a formar cationes, es decir, iones positivos, y los no metales van a tener números de oxidación negativos porque su tendencia es a formar aniones, iones negativos. Realmente, a efectos prácticos, número de oxidación y valencia vienen a ser lo mismo. Antes de comenzar a formular, resulta de suma importancia aprender las valencias de los elementos metálicos y no metálicos más representativos, más usuales del sistema periódico. En esta tabla vemos algunos de los elementos metálicos más importantes que nos podemos encontrar en el sistema periódico y sus valencias. Por ejemplo, elementos con una única valencia y esta valencia 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio o plata. También elementos con dos valencias, por ejemplo, valencia 1 y valencia 3, como el oro y el talio. Otros metales presentan tres valencias, como el cromo, valencia 2, 3 y 6. Y por ejemplo el manganeso es un elemento metálico con 5 valencias, 2, 3, 4, 6 y 7. Lo que ocurre que en la mayoría de sus compuestos actúa siempre con los números de oxidación más altos. En esta otra tabla vemos elementos de carácter no metálico con sus respectivas valencias. Por ejemplo, del grupo 17, los halógenos, nos encontramos el cloro, el bromo y el yodo con 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. El oxígeno tiene una única valencia y esta es valencia 2. Y, por ejemplo, elementos del grupo 16, azufre, selenio y teluro, presentan 3 valencias, 2, 4 y 6. Insisto en la importancia de aprender las valencias antes de pasar a formular o a nombrar compuestos inorgánicos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, acepta actualmente dos nomenclaturas para los compuestos inorgánicos, la sistemática o estequiométrica y la nomenclatura de Stock. Para unos determinados compuestos se sigue utilizando la nomenclatura tradicional. Vamos a ver a continuación en qué se basa cada una de ellas. En la nomenclatura sistemática vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta para referirnos respectivamente a los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Los compuestos se van a leer de derecha a izquierda y tenemos que ir diciendo todo lo que nos vamos encontrando en este sentido. Vamos a ver un par de ejemplos. Las combinaciones de elementos metálicos o no metálicos con el oxígeno se van a llamar óxidos, como veremos en otro tutorial de esta serie. El Cl2O3 es un óxido de cloro. Leyéndolo de derecha a izquierda nos encontraríamos tri, óxido de di-cloro. Otro óxido, en este caso del yodo, el I2O. Leyendo de derecha a izquierda nos encontramos en primer lugar un solo oxígeno, por lo tanto diríamos monóxido, luego vemos un 2 y finalmente yodo, por lo tanto su nombre sería monóxido de di-yodo. La otra nomenclatura utilizada es la de Stock. Debemos de tener presente que si el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, debemos indicarlo al final del nombre con números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, las combinaciones de elementos metálicos con el grupo OH se van a denominar hidróxidos. El hidróxido que vamos a ver a continuación como ejemplo está formado a partir del hierro. El hierro es un elemento metálico que presenta dos valencias, 2 y 3. Puede formar, por lo tanto, dos hidróxidos distintos, el FeOH2
y el FeOH3. Utilizando la nomenclatura de Stock, ambos se deberían nombrar hidróxido de hierro. Lo que ocurre es que así, simplemente sin más, no podríamos diferenciar uno de otro. Para poder solucionarlo, vamos a poner al final del nombre con números romanos y entre paréntesis la valencia del hierro en cada uno de los compuestos. Y así nombraríamos el primer hidróxido como hidróxido de hierro 2 y el segundo como hidróxido de hierro 3, siendo S2 y S3 la valencia del hierro en cada caso. Para determinados compuestos se sigue utilizando la nomenclatura tradicional. Es la más liosa de las tres, pero también la menos empleada porque tiende a caer en desuso. Esta nomenclatura hace uso de una combinación de sufijos y prefijos dependiendo del número de valencias que tenga el elemento que forma el compuesto. Si tiene una única valencia, vamos a emplear la terminación o sufijo ico. Si el elemento presenta dos valencias, vamos a utilizar la terminación oso para referirnos a la más pequeña de ellas y el sufijo ico cuando esté utilizando la valencia mayor. Para un elemento con tres valencias utilizaremos la combinación prefijo hipo y terminación oso para referirnos a la valencia más pequeña, la terminación oso cuando esté utilizando la valencia intermedia y el sufijo ico cuando utilice la valencia mayor. Y finalmente, para un elemento que presente cuatro valencias utilizaremos la siguiente combinación de prefijos y sufijos: hipo y oso para referirnos a la valencia más pequeña, la terminación oso cuando esté utilizando la siguiente valencia intermedia, ico, la terminación ico con la siguiente valencia y por último con la valencia más grande de las cuatro de las que dispone utilizaremos el prefijo per y la terminación ico. Esto es todo en cuanto a una primera aproximación a la química inorgánica. Os invito a ver el resto de tutoriales donde se repasa cada tipo de compuestos.